Entonces, vamos a ver ahora el gráfico de lo que es mm, desde que Adán, desde la creación de Adán, ¿no? Hasta el año en que viene Jesús y los 4000 años que se representan aquí en la cruz de cuando fue crucificado el Señor. Entonces partimos desde el año menos 4004 en otoño con la creación de Adán. Dice aquí, desde la creación hasta el nacimiento de Jesús son también 4000 años. Entonces partimos desde aquí, desde el 4004, hasta aquí, en el año 31, cuando Cristo venció en la cruz. Y desde que Adán fue creado hasta que pecó, que pasaron 33 años y medio, hasta la segunda venida de Cristo son 6000 años, hasta aquí. Desde la caída de Adán hasta la muerte de Cristo en la cruz, 4000 años. En el año -4, otoño. Aquí no he nombrado en el año menos 3970, que fue en primavera. Después, en el año -4, fue cuando Cristo nació, que fue en otoño. Y 33 años y medio después fue su crucifixión. Aquí menciono que en el año 27 Cristo fue ungido en primavera. Y, y el año 31, que es cuando fue crucificado, también fue primavera. Aquí también he puesto que la ley dominical en 2028 también saldrá en primavera. Y en 2031, cuando viene nuestro Señor, pues será en otoño, en Sukkot. Y pongo aquí una cita de Ellen White del conflicto de los siglos. Dice, así que los que estudian la palabra de Dios pueden confiar que encontrarán indicado con claridad en las Escrituras el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad. Y ahí creo ya que no puede haber dudas. Y si alguien las tiene, pues que se estudie con humildad, claro, porque ahí para entender esto hay que tener humildad y, y ponerse ante los pies de Dios para comprender. Ahora, si tenemos el orgullo de decir que no hay fecha, ¿vale? Del día y la hora nadie sabe, pero del año y la época del año sí. Bueno, vamos a seguir. A ver quién me ayuda a leer. Karim, puedes leer mensajes selectos, tomo 1, página 313. Vamos a ver Sí, la analogía de los dos Adanes. dice, en el desierto de la tentación, Cristo estuvo en el lugar de Adán para soportar la prueba que éste no había podido resistir. Aquí venció Cristo en lugar del pecador, 4000 años después de que Adán dio la espada a la luz de su hogar. Cristo no estuvo en una situación tan favorable para resistir las tentaciones de Satanás, en el desolado desierto como lo estuvo Adán cuando fue tentado en el Edén. El Hijo de Dios se humilló y tomó la naturaleza del hombre después de que la raza humana ya hacía 4000 años que se habían apartado del Edén y de su estado original de pureza y rectitud. Satanás había tenido tanto éxito en engañar a los ángeles de Dios y en la caída del noble Adán que pensó que tendría éxito en vencer a Cristo en su humillación. Vale, muchas gracias, Karim. Entonces aquí vemos la analogía de los dos Adanes, que Adán vivió 33 años y medio sin pecar. Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, que fue eh, la crucifixión de Cristo. Y aquí, comparando con el primer Adán, tenemos el segundo Adán, que fue Jesús, que es Jesús, ¿no? Jesús murió 33 años y medio sin pecado. Lucas 3:23. Y cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos 30 años. Sabemos que son y medio porque hemos estudiado que Adán también estuvo 33 años y medio sin pecar. El primer Adán fue hecho alma viviente, es de la tierra, terrenal. El segundo Adán, que es Cristo, es del cielo. La simbología del tabernáculo. Tenemos aquí el lugar santo, que representa los 4000 años, y el lugar santísimo, 2000 años. Serían en total 6000 años. Y ahora
Y vamos a ver también un poquito nada más que la letra Taf tiene bueno, la letra Taf y Aleph aquí en el Génesis 1.1 está representando el cuarto milenio, es decir, está representando la señal, el sello de Dios, ¿no? Que viene en Ezequiel 9 y, y está simbolizando cuándo sería crucificado Cristo. Y por eso la señal en la puerta con la sangre del cordero, del pueblo señalado por Dios. También la letra Baf está simbolizando los clavos, la letra Taf, la puerta, por el cual podemos entrar a Cristo, ¿no? Y, en fin, es una simbología muy bonita. Y que iba a comentar aquí. Bueno, yo creo que hemos terminado ya. Y si alguien quiere comentar algo, Anabel, te pido un sí, favor. ¿Puedes retroceder las diapositivas? Quiero esa. Yo quiero explicar esta. ¿No? Dice mensajes selectos, tuvo uno, página 313. Creo que es conveniente poder comentar este tema acerca de los 4000 años. Dice, ¿no? En el desierto de la tentación, Cristo estuvo en el lugar de Adán, ¿no? Para soportar la prueba que éste no había podido resistir. Dice, aquí venció Cristo en lugar del pecador, 4000 años después de que Adán dio la espalda a la luz de su hogar. O las sea, te está tentaciones, poniendo los ¿no? 4000 años, te está poniendo los 4000 años en el año 27, ¿no? Cuando Cristo es tentado en el desierto. Y esta es una de las citas por el cual se agarra a este señor, Walter Bates, para decir que los 6000 años terminan en 2027. Y yo quiero explicar esto. Luego, en la segunda cita, ¿no? Es similar, dice, Cristo no estuvo en una situación tan favorable para resistir las tentaciones de Satanás en el desolado desierto, como lo estuvo Adán cuando fue tentado en el Edén. El Hijo de Dios se humilló y tomó la naturaleza del hombre después de que la raza humana ya hacía 4000 años que se había apartado del Edén y de su estado original de pureza y rectitud. ¿No? Acá también está citando los 4000 años en el desierto de la tentación, ¿no? En el año 27. Yo creo que es necesario explicar esto. Voy a compartir pantalla, Anabel. Voy Claro a que sí. compartir pantalla. Quiero mostrar algo que, bueno, ya el ministerio lo ha mostrado, pero yo también quisiera mostrar. ¿Puedes dejar de compartir, por favor, Sí, Anabel? antes de eso quería comentar que Ujú. lo que Adán pecó por el apetito, por la falta de dominio propio. Y Jesús, cuando se le presentaron las tentaciones de Satanás, le dijo que no solo de pan vivirá el hombre. Así que también vemos ahí una victoria por lo que Adán, el primer Adán, perdió. Interesante, muy interesante. A ver, quiero mostrar esto, ¿ya? Son varios gráficos. Eh, Tenemos, ¿no? Desde la creación, como lo mostró Anabel, ¿no? Basado en el calendario de James Asher, fue en el año 4004 a.C. Corremos 30 años y llegamos a un punto en el tiempo en el que, ¿qué sucedió en este punto en el tiempo? Cuando Adán tenía 30 años, que es el paralelo cuando Cristo tenía 30 años en el desierto de la tentación. ¿Qué sucedió cuando Adán tenía 30 años y que fue paralelo a cuando Cristo fue tentado en el desierto de la tentación con 30 años también? Luego pasan 3 años y medio y luego Adán peca, que es cuando Cristo fue crucificado, ¿no? Luego tenemos desde la creación hasta el pecado de Adán, tal como ya lo mostró Anabel, son 33 años y medio, ¿no? Y acá tenemos un gráfico también paralelo a esto, ¿no? Desde el nacimiento de Cristo hasta su bautismo, tentación, 30 años, y desde la tentación hasta su muerte, 3 años y medio, acá tenemos 33 años y medio. La pregunta es, de acuerdo a la cita que hemos leído anteriormente, estas dos citas que apuntan 4000 años al desierto de la tentación, ¿qué sucedió en este punto en el tiempo? Esto es muy interesante porque fue un tema que ya nuestro hermano Javier Martín lo había comentado, lo había explicado muy bien.
Entonces acá solo vamos a hacer un breve resumen de esto, ¿no? ¿Qué sucede cuando Adán y Eva tienen 30 años? Pues comienzan a ser tentados. Sabemos que el mismo día en el que Adán y Eva fueron creados, ese mismo día no pecaron y ese mismo día no comenzaron a ser tentados tampoco. Pasó un tiempo prudencial, 30 años para ser exactos, de preparación en el que Cristo y los ángeles venían a este mundo, ¿no? Para dar clases a Adán y Eva, para enseñarles un montón de muchas cosas. Y hay un momento en el que ya los ángeles ven que Adán y Eva de cierta manera llegan a un grado de madurez, ¿no? Por eso que Cristo a los 30 años comenzó su ministerio. Y es en ese momento cuando se le dice a Adán y a Eva que le cuentan la historia de la rebelión, ¿no? La historia de que hubo un ángel que se llamaba Lucifer, que luego pues se rebeló en el cielo y que cayó en este mundo y que es Satanás, ¿no? Y Adán y Eva estaban advertidos a esa edad, cuando tenían 30 años. Entonces, cuando Dios advierte a Adán y Eva sobre el acecho que iban a tener por parte de Satanás, es en ese momento, cuando tienen 30 años, que ellos comienzan a ser tentados. O sea, si Adán y Eva comienzan a ser tentados a los 30 años y Adán y Eva pecan a los 33 años y medio, entonces eso quiere decir de que hubo 3 años y medio de tentación, de acecho por parte de Satanás a estas dos personas, ¿no? Adán y Eva. Entonces, es por eso que los 4000 años apuntan al desierto de la tentación. Cabe la posibilidad de que al escribir el lenguaje esta cita lo haya escrito de manera aproximada y puso 4000 años, ¿no? Pero sabemos que guiada por el Espíritu Santo, eso iba a ser una luz también para nuestro tiempo, para saber desde cuándo Adán y Eva comenzaron a ser tentados. Es por eso que está esa cita de los 4000 años hasta el desierto de la tentación. ¿Por qué? Porque a los 30 años Adán y Eva comenzaron a ser tentados. El diablo se fue por ellos, para hacerlos caer. Luego también quiero mostrarles este gráfico para ya resumir totalmente este tema. Sabemos que entonces, de acuerdo a lo que hemos explicado, hay 3 líneas de tiempo que corresponden a los 4000 años, ¿no? Sabemos que la creación que fue en otoño, ¿no? De acuerdo al calendario de James Asher, ¿no? 4004 antes de Cristo, dice que fue un día anterior al 22 de octubre. Interesante, ¿no? Porque el chasco del 22 de octubre, interesante, el 1844, cuando comienza la purificación del santuario, es interesante ver también que de acuerdo a James Asher, tenemos que la creación fue un día anterior al 22 de octubre, ¿no? 4004 antes de Cristo, en otoño. Entonces tenemos que de la creación, que fue en el 4004 antes de Cristo, hasta el nacimiento de Cristo, que fue en el año 4 antes de Cristo, en otoño, no en el año 5, como Anabel había mencionado, que dice el comentario bíblico adventista, ¿verdad? Que está mal. Entonces, el 4004, el año 4 antes de Cristo, son 4000 años de creación. Esta es la primera línea de los 4000 años. Luego tenemos la segunda línea, que es cuando Adán y Eva comienzan a ser tentados, que fue en el año 3974 antes de Cristo, y que esto llega obviamente hasta el bautismo de Cristo al año 27 después de Cristo. Aquí es donde se menciona en esa cita, ¿no? 4000 años en el que la raza humana, como menciona Ellen White, había perdido su estado original de pureza y rectitud. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que habían pecado? No, sino que habían caído bajo la hipnosis de la serpiente. Porque cada vez que Adán y Eva iban y comían del fruto de la vida, que estaba al frente del árbol del conocimiento del bien y del mal, tenías a la serpiente que en delante de ellos comían del fruto prohibido. La serpiente comía de ese fruto. El lenguaje lo menciona. Entonces ellos contemplaban eso. Y al contemplar empezaron a caer en la hipnosis de Satanás, en su hipnosis. Y en ese momento es cuando comienzan a perder su estado original de pureza, porque comienzan a ser comienzan a ser hipnotizados. ¿Pero habían pecado? No. Para pecar tenían que haber comido el fruto. Pero ya era un paso. ¿No? Al ver eso. Esa es la segunda línea de los 4000 años. Y la tercera línea, obviamente, es la en la que nosotros basamos para el cálculo de los 6000 años y del 2031, es el pecado, ¿no? Entre Adán y Eva, cuando comen el fruto prohibido, que fue en primavera del 1970 antes de Cristo, y que llega hasta primavera del año 31 después de Cristo. Entonces, aquí tenemos las 3 líneas de los 4000 años. Uno que es de creación, el otro que es de tentación, digámoslo así, en resumen, y el otro es de pecado. Hay que tener en cuenta eso.